No, no, gracias. Perfecto, Bueno, gracias. ahí está. Entonces, bueno, de nuevo, entonces, habíamos entonces introducido las propiedades del grupo carbonilo, ¿no? Las propiedades físicas y químicas, a través de la reacción general, ¿no es cierto?, del ataque nucleofílico. Y entonces cuando cuando I es protón o un grupo alquilo, esta reacción inicialmente va a dar el mismo tipo de intermediario, ¿no? O de estado de transición para dar este compuesto. Cómo evoluciona este compuesto obviamente depende de la naturaleza de este grupo, y la naturaleza de este grupo, en el caso de que sea un heteroátomo, que son en la mayor parte de los derivados de ácidos, salvo el nitrilo, que los nitrilos que se comportan un poquito distinto, hay que verlo cada uno. Entonces, habíamos dicho que cuando hay un heteroátomo por resonancia, protege de alguna manera, hace menos reactivo al grupo carbonilo, que está dibujado con esta unión pi polarizada, haciendo que sea bastante significativamente menos reactivo. Eso no implica que no vayan a reaccionar, y dependiendo de esa naturaleza y del solapamiento efectivo, eso da lugar a una protección cada vez mejor, ¿no es cierto? En el caso de los cloruros de ácido, como habíamos comentado en la clase anterior, la estructura de resonancia equivalente para que los electrones no compartidos del cloro formen esta estructura, que existe también, pero no es tan efectiva como la del oxígeno, ya que está un periodo más abajo en la tabla periódica, y el solapamiento no es tan efectivo. Entonces, básicamente, el hecho de ser el efecto inductivo tiene importancia, haciendo de este carbono más electrofílico. Y como habíamos comentado, los ácidos, los derivados, los fluoros de ácido, perdón, no son productos que podamos encontrar en sistemas vivos, ¿no es cierto? Sí, en el caso de, en una reacción química, sí, pero no como un producto natural que se pueda aislar y caracterizar. Y en general, estos compuestos se obtienen a partir de los ácidos carboxílicos correspondientes y se hidrolizan fácilmente con la exposición a cualquier ambiente de humedad, o dan otro tipo de reacciones si reaccionan con alcoholes. Ya vamos a ver todos los productos que pueden dar. Lo que también tenemos que mencionar es que si bien lo comentamos al final de la clase anterior, es el tema del grupo amida, y de hecho que esto es muy importante. Las amidas son los derivados de ácidos dentro de esta serie, ¿no es cierto? Ácido carboxílico, anhídrido de ácido, éster, amida, es el que tiene la protección más efectiva por esta estructura de resonancia, ya que es menos electronegativa que el oxígeno. Y además, haciendo a través de mediciones espectroscópicas y de medición de distancias nitrógeno-carbono, el porcentaje de doble enlace que tiene la unión carbono-nitrógeno es de un porcentaje de enlace pi importante. Y de hecho, si tenemos, por ejemplo, la NN-dimetilformamida, cada uno de los metilos que están sobre el nitrógeno, el carácter de doble enlace es tal que en el espectro de RMN protónico se ven diferenciados los dos grupos, los dos metilos, ¿no es cierto? Entonces, eso es muy importante, y después, como vamos a ver con los enlaces peptídicos, digamos, el doble enlace parcial le da propiedades muy importantes a esta unión amida, que cuando tenemos varios aminoácidos unidos entre sí para dar
cadenas polipeptídicas es muy importante para su estructura tridimensional, ¿no es cierto? Y obviamente para su reactividad química. Entonces, dentro de las amidas, este es el grupo más, es un grupo relativamente poco reactivo por esta característica de este doble enlace parcial que es prácticamente equivalente a este, ¿no? Este es un doble enlace también parcial, pero porque compensa con este grupo. Este grupo, este híbrido de resonancia, tiene un peso importante entonces dentro de lo que es la estructura de una unión amida. Y no nos olvidemos del ácido carboxílico libre, que ya tiene una carga negativa directamente, es un oxígeno menos, porque si lo vamos a tratar con un nucleófilo cargado, eso va a ser un medio, al menos base, si tenemos estructuras o nucleófilos fuertes en un medio, es muy probable que el protón del ácido carboxílico se libere al medio para dar un carboxilato que hace que sea un pésimo grupo saliente. ¿Sí? En general, entonces, los grupos que activan el átomo de carbono, el carbono carbonílico, son buenos grupos salientes, ¿sí? En el caso del cloruro es un buen grupo saliente, y acá tenemos los que son finalmente bases conjugadas suaves, y por eso se pueden perder fácilmente. Acá tenemos el equivalente a los grupos o la característica de grupos salientes. El cloruro es mejor grupo saliente que el ion carboxilato, que es el que se pierde cuando reacciona un anhídrido. El alcóxido es un grupo saliente mejor que el grupo amiduro, que es un grupo bastante resistente a perderse y que también está vinculado a la característica de doble enlace que tiene la amida, ¿no es cierto? En caso de las amidas, este carbono es menos electrofílico por la presencia de este grupo, y además, una vez formado este intermediario, si bien este no es el efecto que controla, sino es la adición del nucleófilo, el hecho de que sean malos grupos salientes también dificulta la reacción. Si bien este proceso está relativamente favorecido, ¿no es cierto? Entonces, también es interesante comparar, como introdujimos la clase anterior, o terminábamos la clase anterior, la diferencia de reactividades relativas entre un compuesto carbonílico, aldehído cetona, o un derivado de ácido. Fíjense que la reacción es muy similar. Acá simplemente lo que tenemos es un heteroátomo, y dentro de los heteroátomos, cuando estamos en presencia de un ácido carboxílico que ya se dio su protón al medio, ya que estamos en un medio nucleofílico fuerte, ¿sí? Un nucleófilo cargado, sí o sí ese hidroxilo del grupo carboxilato va a estar cedido al medio, y esto hace que esta carga este grupo con una carga neta negativa haga que este carbono sea mucho menos electrofílico. Eso no implica que los carboxilatos no puedan dar reacción de adición nucleofílica y eliminación posterior, como vamos a ver. Los ácidos carboxílicos, con algunos nucleófilos particularmente fuertes, pueden dar lugar a esta reacción, pero obviamente son los menos reactivos que todos, como vamos a ver. Entonces, fíjense, los aldehídos son los grupos ya por problemas estéricos y electrónicos. Este es el carbono más electrofílico, pero en el caso que X sea un protón, un átomo de hidrógeno, la reacción finaliza acá, ya que la pérdida de este grupo no está favorecida, y lo mismo en las cetonas, menos reactivas que los aldehídos por efectos electrónicos y estéricos que ya vimos, pero la reacción termina acá.
cloruros de ácido, anhídridos, ésteres, amidas y carboxilatos pueden evolucionar y dar reacciones correspondientes. Pero ya vamos a ver que se pierda este átomo, un oxígeno doblemente cargado, es más difícil y de acuerdo a cómo es la naturaleza del nucleófilo, podemos hacer que este átomo de oxígeno cargado se pueda perder, como vamos a ver. Entonces, en general los cloruros de acilo, como el cloruro de acetilo que está dibujado acá, es un grupo, son reactivos que se emplean para la formación de ésteres, ¿no es cierto? O amidas. Esta reacción está muy favorecida. Acá estamos con nucleófilos lentos, ¿no es cierto? Con nucleófilos relativamente suaves, perdón. Y en general, acá esto no está del todo bien dibujado, esto es muy reactivo, pero siempre, como les mencioné, la protonación mínima de esta especie es requerida, ya que tener estas especies cargadas no está del todo bueno. Pero bien, en muchos libros lo van a ver así, pero esto no es del todo apropiado. Entonces siempre la protonación en esta posición es requerida y, y bueno, la reacción con alcoholes y como vamos a ver con amidas para dar los ésteres correspondientes son las típicas reacciones de los cloruros de acilo. Insisto, hidrolizar esto tratándolo con agua, eso conduce rápidamente a la pérdida del átomo de cloro para dar el ácido carboxílico correspondiente, pero no es una fuente para obtener ácidos carboxílicos, porque estos productos se obtienen a partir de ácidos carboxílicos, como vamos a ver. Y para hacer eso, nosotros podemos activar un ácido carboxílico transformando el hidroxilo como a... Entonces, como vimos en la reacción general, esto ocurre a través de este intermediario tetraédrico. Esta es la velocidad, el primer paso es el que controla la velocidad de la reacción, y una vez que se forma este intermediario tetraédrico, se pierde el ion cloruro, se lleva los electrones, y los electrones que están sobre el átomo de oxígeno pasan a formar parte de los electrones pi del compuesto carbonílico resultante. Y tenemos un éster. Este es uno de los típicos métodos de obtención de ésteres, es muy efectivo, pero es un método drástico, ¿sí? Esto se emplea para obtener ésteres de relativamente bajo peso molecular, ya que hay muchas alternativas de menor costo energético para obtener esto y de manera mucho más suave. En general, acá, como se va formando ácido clorhídrico a lo largo de la reacción, se utiliza piridina, ¿sí? Como solvente muchas veces, o una mina terciaria para ir neutralizando el ácido clorhídrico que se forma en la reacción. Pero también, acá no puedo escribir, muchas veces la piridina, que es este compuesto que ya lo van a ver en heterociclos, es igual que el benceno, pero un grupo metino está reemplazado por un átomo de nitrógeno que tiene estos electrones no compartidos. Ya vamos a ver que estos son compuestos relativamente muy poco básicos, pero van neutralizando la reacción y en muchos casos
la piridina se considera como un transportador de grupos acilos, entonces este grupo acilo da lugar, fíjense, si yo reemplazara este protón, que es el ion piridonio, por el grupo acilo, este grupo que está acá, me queda cargado el ion piridonio, ¿no es cierto? El nitrógeno unido a este grupo, acilo, es una especie cargada, entonces es todavía mucho más reactivo que el cloruro de acetilo, y la piridina se conoce, es un catalizador de las reacciones de esterificación y se conoce como transportador de grupos acilos. De hecho, que cuanto más ricos sean electrones, la piridina es mejor catalizador de estas reacciones de acetilación, que de hecho son muy eficientes, pero no siempre usamos cloruros de acetilo, se pueden usar anhídridos de ácidos también para hacer esta reacción, y en particular la 4-dimetilaminopiridina, es decir, cuando está sustituida en el carbono 4 por un grupo dimetilamino, los electrones por resonancia hacen que estos electrones estén más disponibles y es un mejor catalizador, ¿no es cierto? Entonces, tanto los anhídridos de ácido como los cloruros de acilo son productos que dan estas reacciones de acetilación, y en todos los casos acá también se debe protonar, queda mucho más elegante y es más realista el mecanismo de reacción si el cloruro de acetilo está protonado. Fíjense que una vez que se obtiene este grupo, la pérdida correspondiente. Entonces, dentro, así, haciendo un pantallazo de todas las reacciones que podemos tener con todos los derivados de ácidos, y ahora vamos a ver con más detalle cada una de estas transformaciones. Nosotros tenemos la especie, el compuesto derivado de ácido correspondiente, cloruros de ácido, anhídridos, ésteres, ácidos carboxílicos y amidas, y cuáles son las reacciones de acuerdo al nucleófilo con los que reaccionan, ¿no es cierto? Entonces, los anhídridos, los cloruros de acilo, reaccionan con alcoholes para dar ésteres, que es lo que vimos en la transparencia anterior. Reaccionan con aminas para dar las amidas correspondientes. Se pueden hidrolizar y como resultado de esa hidrólisis podemos tener el ácido libre, o si la hidrólisis se hace en medio básico, el carboxilato correspondiente. Pueden reaccionar con reactivos de Grignard, como vamos a ver, incorporando dos grupos alquílicos, y pueden reaccionar con hidruro de litio y aluminio, que nosotros lo vimos para los aldehídos y cetonas, para dar el alcohol correspondiente. Los anhídridos también reaccionan con alcoholes para dar, prácticamente las mismas reacciones, pero las mismas reacciones que los cloruros de acilo, pero el método es mucho más suave, más controlable. Entonces los anhídridos de ácido también dan los ésteres correspondientes, las amidas correspondientes, ácidos carboxílicos por cada uno de los grupos. Si los R son distintos, van a dar R y R'. Van a reaccionar con los reactivos de Grignard, como vamos a ver, con reactivos organometálicos, y con hidruro de litio y aluminio la reducción conduce a el alcohol correspondiente, siendo este carbono el que se reduce, ¿no es cierto? Con los ésteres, los reactivos también podemos tener reacciones de esterificación, y se puede cambiar
un alcohol por otro, el alcohol que dio el resultado de este éster. En condiciones particulares podemos hacer que este grupo alcoxilo se transforme en otro, entonces la reacción es de transesterificación, y vamos a ver que todos los mecanismos son muy similares. Reacciones con amidas, con aminas primarias o secundarias, para dar la amida correspondiente, las hidrólisis de las amidas que requieren condiciones más enérgicas, reacciones con los reactivos de Grignard, que va a incorporar dos moléculas del reactivo de Grignard, y la reacción con el hidruro de litio de aluminio, que adiciona dos hidruros, ¿sí? dos átomos de hidrógeno cargado negativamente para dar el alcohol correspondiente después de cortar la reacción. Los ácidos, como vamos a ver, se pueden esterificar por tratamiento por catálisis ácida, y con aminas, a menos que sean condiciones particulares, lo que hace el ácido es directamente protonar la amina, y entonces me queda la sal de la amina protonada. Si se acuerdan de Orgánica 1, estos métodos se usaban para resolver enantiómeros, ¿no es cierto? Tanto de la parte, si R es una molécula que tiene un carbono asimétrico, o que es una molécula quiral, se puede resolver si R1 es, si esto fuese una mezcla de enantiómeros, y R1 es una molécula ópticamente pura, este tipo de sales servía para sustituir, para resolver la mezcla a través de cristalización fraccionada, etc. Y el ácido carboxílico, habíamos mostrado que prácticamente era muy resistente, pero puede adicionar dos unidades de hidruro para dar el alcohol correspondiente una vez que se corta la reacción. Las amidas, en general no reaccionan con alcoholes, ya que es muy resistente, pero se pueden hidrolizar en condiciones más drásticas, ¿sí? Y las que están disustituidas, si no es bastante compleja la reacción con las amidas que no están disustituidas, conducen a la adición de una sola molécula de Grignard para, una vez cortada la reacción, parar en la acetona y no en el alcohol terciario. Con hidruro de litio de aluminio, como vamos a ver, las aminas dan lugar a la amina correspondiente, siendo este grupo metileno el grupo original carbonilo. Pero bueno, ya los vamos a ver. Esto es toda la serie de reacciones que tienen los grupos carbonílicos. Muy bien. Entonces, veamos cómo se puede esterificar un ácido carboxílico. ¿Sí? Tenemos la molécula de ácido, y si nosotros lo tratamos con un alcohol en medio ácido, el producto final es el éster del alcohol. En general, si el alcohol es de bajo peso molecular, lo usamos como solvente, y obviamente que la molécula del ácido carboxílico, para incrementar, estamos trabajando con un nucleófilo débil, que es un alcohol, tenemos que activar esta molécula a través de protonación o algún otro método que puede ser un ácido de Lewis. En particular, la esterificación de Fischer, tenemos protonado este grupo, y obviamente que este ácido protonado va a hacer que se incremente significativamente el carbono carbonílico. Acuérdense que
esta especie protonada tiene otro híbrido de resonancia para determinar su estructura, para digamos, completar su estructura con los 2 electrones pi sobre el oxígeno y una carga neta en este carbono, ¿no es cierto? Acá está omitido, pero bueno, sepamos que existen y no ser redundantes. Entonces, el alcohol correspondiente va a dar lugar entonces a la adición, este es el paso lento de la reacción correspondiente, y obviamente que nosotros estamos dibujando acá, o estamos centrados solamente en los equilibrios ácido-base que conducen al producto final, porque me pueden decir sin ningún problema, bueno, este protón se libera al medio, lo toma otra molécula, y que bueno, que esto se va a volver a protonar o protonarse cualquiera de estos 2 hidroxilos que están, que es la acetona o el compuesto carbonílico hidratado. Bueno, obviamente que esto va a haber equilibrios de idas y vueltas, pero esto es lo que conduce al reactivo, entonces protonación, pérdida de agua para dar ya el éster protonado, y desprotonación, sí, para dar el éster en el medio. Obviamente que esto es una reacción reversible. El éster, por el mismo mecanismo, ¿sí?, que para la ida hacia la derecha o para la izquierda, puede dar lugar al ácido carboxílico correspondiente. Entonces depende de cómo trabajemos, vamos a tener uno u otro producto. Los ésteres se pueden hidrolizar perfectamente en medio ácido, pero la reacción es reversible. Entonces, si quiero que este mecanismo esté desplazado hacia la derecha, simplemente tengo que usar una gran cantidad de alcohol, si no va a haber equilibrio. A la inversa, obviamente que no voy a tener el alcohol, pero podría eliminar el alcohol del medio y de alguna manera puedo obtener el ácido correspondiente. A través de mecanismos muy similar, tenemos las reacciones de transesterificación. Y obviamente, si estamos trabajando, podemos hacer esa transesterificación, el medio ácido o el medio básico a través del alcoxi. Entonces, en el caso de la transesterificación, también vamos a tener un mecanismo muy similar, con protonación, obviamente, del grupo carbonilo para activar esta unión, y bueno, y después se van a producir una serie de equilibrios, donde obviamente va a estar involucrado el grupo metoxilo y este grupo N-butilo, que a la larga esto va a ser una reacción reversible, y depende de cómo me maneje con respecto a las cantidades de reactivos y de productos, lo que quiero obtener, la reacción se va a desplazar hacia un lado o hacia otro de la reacción. Entonces, fíjense que es todas las reacciones son muy similares. Entonces, como habíamos dicho, este acrilato de metilo, que es un calcio acrilato, metacrilato de metilo, así para cultura general son monómeros que se usan para los poliacrilatos, ¿no? Todos los acrílicos utilizan estos monómeros o con otro éster, pero esta estructura que está en rojo indica claramente, o con un metilo acá, metacrilato es el nombre comercial de este éster. Y acá tenemos un ejemplo entonces de transesterificación con el mecanismo detallado. Como les había dicho en la transparencia anterior, protonación, carbonilo activado, susceptible de ser atacado por este nucleófilo débil. Obviamente que siempre hay
un pH óptimo, ¿no es cierto?, para que esta reacción ocurra a una velocidad razonable. Si tenemos un pH muy, muy ácido, bueno, pueden ocurrir otras cosas, entre ellas la protonación del nucleófilo que haría que esta reacción se haga más lenta, ¿no es cierto? Bueno, entonces, fíjense que es todo muy similar, no nos tenemos que confundir, ya que si bien son todas cosas parecidas, pero es razonable que se active de esta forma el grupo éster que lo queremos reemplazar. Entonces, mi nucleófilo ataca, entonces esto va a formar una nueva unión sigma, entonces este oxígeno va a estar cargado positivamente, y nuevamente, como en la esterificación de Fischer, tenemos esta especie protonada, y solo me voy a centrar en las que tienen interés desde el punto de vista para que conduzca la reacción, porque este protón también puede, o un protón del medio puede protonar el resto metoxilo o este hidrógeno, pero nos centramos entonces en lo que conduce a mi producto. Entonces, se protona el grupo metoxilo, se pierde como metanol, y finalmente el producto que nos queda es el metacrilato de N-butilo protonado, que por equilibrio ácido-base favorecido hacia la izquierda nos da el metacrilato de N-butilo sin protonar o libre. Fíjense que yo puedo hacer que este paso sea irreversible si elimino el metanol del medio. Eso lo podría hacer sin mayores problemas, ya que el metanol destila a 65 grados, entonces es mucho menos, es dentro de las especies que estamos, o que intervienen en la reacción, es la de menor punto de ebullición, y lo puedo eliminar fácilmente. Entonces, los estudios que se hicieron para ver si realmente los mecanismos son así es utilizando marcación isotópica, y el ácido resultante queda marcado con el agua que se usa. Entonces, fíjense que entonces en las hidrólisis de los ésteres el mecanismo es idéntico al de ida. Acá, si vemos entonces la esterificación de Fischer, que tenemos el éster acá y el agua que se obtiene, o el protón que se abstrae a través de la protonación del agua. El mecanismo inverso es exactamente el mismo que para la ida, por el principio de reversibilidad microscópica. Entonces, la hidrólisis de este éster correspondiente va a ocurrir a través de la protonación entonces del éster. Incrementamos la electrofilicidad. Acá tenemos otra estructura de resonancia. Esta es la principal, obviamente, porque está el octeto completo, pero también tiene importancia porque se incrementa mucho la electrofilicidad de este carbono con la carga neta sobre este carbono y el hidroxilo neutro, ¿no es cierto?, el átomo de oxígeno sin carga. Esta es la más importante, el oxonio, por su octeto completo. Entonces, ataque de la molécula de agua para dar este oxígeno protonado, y después toda una serie de equilibrios ácido-base. Si se va a protonar este y este, el que me interesa es que sea este para que se pierda, ya que este conduce al mismo producto, va hacia atrás. Se protona este y se pierde la molécula de agua, vuelvo hacia atrás, ¿no es cierto? Entonces, equilibrio protonaciones y desprotonaciones, se protona
el resto del alcohol que se va a perder, se pierde la molécula de alcohol, ácido protonado y finalmente el ácido libre. Y si uno analiza esta molécula de ácido libre, van a quedar restos de agua marcados dentro de la molécula con oxígeno cargado. ¿O no? ¿Me siguieron hasta ahora? ¿Me expliqué razonablemente bien? Perdón, ¿podrías repetir la hidrólisis reversible de los éteres en condiciones ácidas? Creo que era. ¿Esto? Sí, por favor. Bueno, que es igual a la reacción anterior, pero partiendo de esta parte. Entonces, para que esta reacción ocurra, tengo que protonar, tengo que activar este hidroxilo para hacer más electrofílico este carbono. Entonces, en el camino directo queda claro, ¿no es cierto?, cómo se produjo la activación del grupo carbonilo, cómo se produjo el ataque nucleofílico del alcohol, que va a ser acá está indicado en otro color, cómo se formó la nueva unión, ¿sí?, carbonilo y el oxígeno del éster. La reacción inversa es precisamente la hidrólisis del éster. Acá esterifiqué un ácido carboxílico, la reacción reversible es idéntica, pero partiendo del otro lado. Entonces, tengo el éster en un aislado, entonces lo voy a disolver en un solvente apropiado y ajusto el pH de manera tal, a un pH tal que tenga un porcentaje de moléculas que van a ser las que van a ser atacadas. Estas, la diferencia de reactividad es muchísimo menor, entonces para que el ataque nucleofílico de este nucleófilo no cargado ocurra, y si estoy en pH ácidos, o sea, pH entre 3, 4 o pH menores, 2, no voy a tener ningún nucleófilo cargado en ese medio, queda claro. Entonces, voy a tener este tipo de nucleófilos no cargados que van a atacar esta posición y voy a tener esta especie de adición nucleofílica, el carbono ya tetraédrico, y esto va a evolucionar de manera tal que pueda volver hacia atrás o seguir adelante, dependiendo, entonces, porque la reacción es reversible. Esto se desprotona, me va a dar esta especie, este carbono con 3 grupos con átomos de oxígeno, ¿sí? Este es el carbono que está, sí, se mantiene en estado de oxidación siempre. Entonces, si bien esta protonación ocurre, también van a ocurrir como está este oxígeno o como está este otro oxígeno. Y bueno, naturalmente que como resultado de la protonación del grupo que formaba parte, que tiene el grupo alquilo, esto se pierde como un alcohol, y me queda el ácido protonado, que por equilibrio ácido-base me da el ácido libre. Entonces, estas son reacciones reversibles, que en muchos casos, cuando yo puedo eliminar, como en el caso anterior, que acá estoy haciendo una transesterificación, pero en todos los casos todo depende de cómo quiera hacer la reacción para que se desplace el equilibrio hacia uno, y que bueno, hay que controlarlas bien para que se desplace el equilibrio, pero se puede hacer, y vamos a ver en algunos ejercicios de problemas, pero son reacciones de las más simples. Obviamente que hay maneras de activar el oxígeno, perdón, estas especies, y hacer las reacciones de manera tal que, sobre todo cuando tengo moléculas con cierto peso molecular, cuando estos grupos son muy grandes o estos R son muy grandes, cómo se hacen las reacciones
y cómo se pueden desproteger. En general, estas reacciones que se conocen como saponificación, porque se hacían en este tipo de medio acuoso, son irreversibles, pero hay muchos casos. En general, las hidrólisis de los ésteres son mucho mejores y son más efectivas si se hace en el medio básico que el medio ácido. Entonces, estas reacciones, en particular esta reacción de Schotten-Baumann es muy acotado y se da por razones históricas, pero en general no siempre un compuesto se puede disolver en agua. Acá está facilitado por el hecho de tener un grupo carboxilato resultante que hace que la reacción se desplace hacia la derecha sin problemas. El ácido clorhídrico se agrega después para neutralizar el medio y aislarlo. En el caso de hidrólisis de ésteres, el medio básico, bueno, está esta reacción muy clásica que tiene muchos años, y si uno se fija en este tipo de hidrólisis, es interesante porque uno parece que es una reacción decididamente simple, pero en general los rendimientos no necesariamente son cuantitativos. Esta reacción se puede hacer realmente en medio básico suaves y en general, si yo trabajo, acá ponemos el hidroxilo, pero bases como por ejemplo carbonato de potasio en mezclas de metanol, agua, en metanol para disolver los compuestos orgánicos. Uno, en general, vimos en Orgánica 1 muchas reacciones que involucran a los genolos de alquilo y usamos como solvente agua. Y en general eso es simplemente poner condiciones muy, muy drásticas que no necesariamente se pueden reproducir, ¿no es cierto? Eso se hace en condiciones muy diluidas, pero en general los compuestos orgánicos no son solubles en medios acuosos y necesitamos de otros solventes como el metanol o etanol para que mi compuesto sea soluble y la reacción ocurra y esté en contacto con el medio básico del medio de reacción. Estos métodos sí son muy usados. Obviamente que hay iones hidroxilo, pero no necesitamos medios básicos muy drásticos. Ya con como les decía, con carbonato de potasio, metanol, agua, esta reacción ocurre. Pero bueno, veamos cómo es el mecanismo de esta reacción, que finalmente termina siendo irreversible, como muchas otras reacciones, por la naturaleza del grupo saliente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es esta reacción? Acá tenemos un nucleófilo cargado, obviamente estamos trabajando en medio básico, y este es el producto, la adición del ion hidroxilo, hace que este sea el producto de la reacción. Entonces tenemos el intermediario tetraédrico, el grupo metoxilo, que es un buen grupo saliente, para dar el ácido carboxílico, que como vimos tenía un pK de ácido de 5, ¿no es cierto? Los alcoholes tienen un pK de ácido de 16, 17, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de tener este grupo metoxilo con un ácido carboxílico, esto hace que esta base conjugada sea mucho más fuerte que la base conjugada del carboxilato. O sea, que el metanol ceda un protón al medio es mucho más difícil que lo haga un ácido carboxílico. De hecho, que si comparamos la acidez del metanol con cualquier ácido carboxílico, son varios órdenes de diferencia. Entonces, acá tenemos un equilibrio ácido-base prácticamente irreversible que da lugar entonces al carboxilato y al metanol, ¿sí? La sal de sodio, que después, obviamente, una vez que tenga este compuesto, lo voy a neutralizar y activar para que
para obtener el ácido como tal, el ácido libre. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, esta es una típica reacción de, que dan los ésteres para dar el ácido carboxílico correspondiente. Los ésteres sí son productos naturales abundantes, los ácidos carboxílicos también, pero es una manera, es una transformación muy habitual dentro de los ácidos carboxílicos. Bueno, en general, en condiciones normales, es difícil formar amidas, ¿sí? Como forman los ésteres, pero sí forman sales de amonio o de aminas primarias para dar la sal correspondiente. Bueno, si uno calentase una de estas sales de amonio, esto da correspondiente con pérdida de agua, pero se requieren condiciones drásticas dependiendo de la naturaleza del, del ácido carboxílico y de la naturaleza de, en este caso, amoníaco, pero puede ser perfectamente un grupo amino. En general, para obtener amidas, lo mejor es preparar el derivado de ácido correspondiente y hacerlo reaccionar con la amina correspondiente, en general en piridina, con el cloruro de ácido en piridina o en cloruro de metileno y una amina terciaria. Entonces, este es un método clásico, esta reacción de Schotten-Baumann, pero que en general es una cosa muy particular con este tipo de cloruros de acilo aromáticos, ya que el medio es acuoso, y bueno, es una reacción que está cinéticamente favorecida, pero que habitualmente, bueno, que es un ejemplo particular, me colgué, muy particular. A ver qué hora es. Bueno, dentro de... Una pregunta. Sí. En la diapositiva anterior no entendí la diferencia entre ir a la izquierda e ir a la derecha. ¿Entre? Ir a la izquierda e ir a la derecha. Desde el ácido carboxílico. Este es el ácido carboxílico. No, que esto no reacciona. Que esto simplemente no se obtiene. Esto que va hacia la izquierda... Claro, pero ¿cuáles son las condiciones? Porque arriba de la flecha como que pareciera que son similares, ¿no? Amoníaco y 20 grados para los dos lados. Sí, son iguales. Lo que pasa que acá lo que dice es que no se obtiene esto. Lo que se obtiene es esto. Ah, claro. ¿Sí? No obtengo esto directamente. Por ahí es confuso, perdón. Entonces, en amoníaco a temperatura ambiente, lo que yo no puedo formar amidas, es decir, las condiciones, bueno, por una serie de cosas. Esta reacción yo la puedo llegar a proponer y hay medio, puedo llegar a peroxílico y agregar la molécula de amoníaco, pero esa reacción no prospera y esto no se obtiene. Lo que ocurre es que, como van a ver, las aminas son compuestos básicos, es obvio por los electrones no compartidos, y esta reacción tal vez se vaya a entender un poquito más adelante cuando presentemos las propiedades de las aminas. Entonces lo que ocurre, en lugar de ocurrir esta transformación, es simplemente que el ácido carboxílico cede un protón al medio. Imaginen si esto es una molécula de agua. El ácido carboxílico en parte
puede protonar a una molécula de agua. El amoníaco es mucho más básico que el agua, es un compuesto básico, entonces, mezclado con esto en condiciones particulares, fíjense que esto a 20 grados el amoníaco es un gas. El amoníaco, para condensarlo, tiene punto de ebullición menos 33 grados. O sea que esta es una simplificación en condiciones muy particulares, pero la sal de amonio, el acetato de amonio existe y se comercializa. Entonces, acetato de amonio, que lo puedo obtener así, pero está muy simplificado, calentando da lugar directamente a el producto, ¿cómo es? A la amida correspondiente por pérdida de agua. Pero esto no ocurre nunca a 20 grados, simplemente tengo que calentar. Yo estoy marcando con los dedos como si me vieran. Esto es lo que se obtiene en lugar de esto, simplemente. Falta aclarar eso. Bueno, entonces, las amidas entonces en general se obtienen a través de los cloruros de ácido. Esta reacción de Schotten-Baumann es un caso particular. Acá insisto, para obtener cualquier amida, si uno quisiera hacer, sin necesidad de buscar si está descripto o no, esto es un proceso muy, muy conocido, directamente se hacen en piridina o cloruro de metileno, pero nunca en presencia de agua, porque es un caso muy particular, porque reacciona más rápido con las amidas y son para estos cloruros de benzoilo, que son un poco menos reactivos que los otros cloruros de ácido. Esta reacción funciona muy bien y en general las amidas se obtienen con muy buenos rendimientos a partir del cloruro de ácido correspondiente en piridina o en cloruro de metileno en presencia de una amina terciaria catalizada con 4-dimetilaminopiridina o incluso con un equivalente de piridina. ¿Les parece que hagamos 10 minutos de intervalo? Ya que están por ser las 5 y seguimos con esto. Van a ver que todas estas reacciones son muy, muy parecidas. Y bueno, también se pueden obtener, como vamos a ver, esta reacción a partir de los ésteres, ya que las minas pueden ser un buen nucleófilo, y existen estas reacciones de transaminación, pero fundamentalmente, bueno, sepamos que existen, pero como método de obtención de amidas, los mejores métodos es a partir del ácido carboxílico, activándolo apropiadamente, o del cloruro de ácido, que se obtiene también a partir del ácido carboxílico correspondiente. ¿Sí? 10 minutos de intervalo, seguimos 5 y 10 en punto, ¿les parece? Bueno. Perfecto. Vale.